Si nos ponemos a revisar la vasta historia de la economía argentina, los desequilibrios en las cuentas públicas se convertirán en una constante dentro de esta. Y como la única forma de financiarlos ha sido vía emisión monetaria, todos sabemos cómo ha terminado esta historia. En una historia de amor que se ha extendido durante muchas décadas, convirtiéndose en un auténtico dolor de muelas para todos los gobiernos. Y faltaría más para los argentinos. En su campaña presidencial, Milei ha sido muy insistente con dos objetivos. El primero, el de conseguir un déficit de un 0%, algo que dijimos hace unas semanas que es bastante complicado, visto los datos de 2023. Y en segundo lugar, como no, dolarizar la economía argentina. Para sorpresa de todos, el gobierno consiguió su primer superávit financiero desde agosto del año 2012, algo que evidentemente celebró el gobierno con muchísimo entusiasmo. ¿Cómo ha conseguido tal hazaña? Esto va a ser la pregunta gorda del vídeo, ya que todo va ligado a ese gran objetivo final de Javier Milei, que es dolarizar la economía argentina. Y al final del vídeo responderemos a dos preguntas algo más evidentes. ¿En qué partidas ha tenido que meter las tijeras Milei para poder conseguir ese superávit? ¿Y ha tenido alguna ayuda externa? Todo esto y más vamos a descubrir en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneros cómodos, ¡que empezamos! Por cierto, un pequeño anuncio para los que seáis de Madrid. Este 23 de febrero estaré en la Universidad Rey Juan Carlos dando una conferencia acerca de la divulgación de la economía. Si alguien está estudiando en la Juan Carlos o le interesa ir, tenéis el enlace en la descripción para inscribiros. Como ya hemos dicho, dos de los puntos centrales de la campaña del ahora presidente Javier Milei han sido los de acabar con el déficit público y con el Banco Central de Argentina, esto último ligado a dolarizar la economía. Esto lo justificaba bajo el argumento de que el Banco Central estaba quebrado, con un saldo negativo y muy difícil de revertir, especialmente si consideramos los últimos 20 años de historia. Pero los últimos informes del Banco Central muestran una realidad bastante diferente. Y sí, alguno va a preguntar qué demonios tiene que ver esto con el tema del vídeo. Tranquilos, ahora lo veremos. Al finalizar la presidencia de Alberto Fernández, el Banco Central registró un récord absoluto de activos alcanzando los 220.000 millones de dólares, mientras que el pasivo, es decir, la deuda, ascendía a 188.000 millones de dólares, lo que resultó en un patrimonio neto nominal de 40.800 millones de dólares, algo que equivale a aproximadamente el 8% del PIB. Bien, 2 meses después, el 7 de febrero, se reveló que los dos primeros componentes disminuyeron, pero el patrimonio neto se incrementó hasta los 57.000 millones de dólares. Y lo más destacable de esto es que por fin se puso fin a la principal vía que tenía el Tesoro argentino para financiar sus déficits, que básicamente era mediante emisión de pesos nuevos. Para conseguir esa hazaña se tuvo que jugar con los adelantos transitorios al Tesoro Nacional. Si os acordáis de anteriores vídeos, se trataba de una política popularizada por los Kirchner, en donde el Banco Central le otorgaba un crédito al sector público para cubrir las necesidades de financiamiento que no puedan ser atendidas vía ingresos tributarios. Es decir, todo lo que no se pueda pagar mediante impuestos se pagaba mediante la emisión de estas letras, y que todos os podéis imaginar cómo se hace. El truco estaba en que estos títulos no eran negociables en el mercado secundario, es decir, tú no podías ir al mercado de segunda mano y vender estos títulos para conseguir el dinero. No, el Banco Central se los tenía que comer, esperando a que el gobierno consiga mejorar sus cuentas públicas para devolver esos pesos, algo que evidentemente no sucedía. Con esto, el gobierno de la Libertad Avanza da un paso para lograr algunos de los grandes objetivos, que es el de eliminar el déficit del balance del Banco Central, para de esta forma avanzar poco a poco hacia la dolarización del país y dejar de financiar los déficits fiscales mediante la emisión de pesos nuevos. Es decir, se le ha quitado esta vía de financiación al Tesoro argentino, pero para compensar esta falta de ayuda por parte del Banco Central, tenemos una jugada de auténtico trilero por parte del nuevo gobierno, para de esta forma aliviar las deudas externas que tenga el gobierno argentino. Las letras Bob Real son la base para poder dolarizar el país, y recordad cómo funciona el mecanismo. Se pide prestado en pesos argentinos para devolver en dólares. Pero hay un ligero problema, y es que el Tesoro tiene otras deudas, pero con el extranjero, que se deben pagar en dólares. Y aquí es donde el Banco Central le ha echado una mano.
Recordad que el Banco Central y el Tesoro tienen cuentas separadas, se consideran como instituciones diferentes. Cada uno tiene sus vías de financiación y su propia contabilidad. El Tesoro Nacional tenía deuda con el extranjero en dólares y el Banco Central le ha comprado esta deuda reduciendo la cantidad total de deuda denominada en dólares. A ver, más despacio. Las letras Bob Real que son emitidas por el gobierno están aspirando pesos de la economía, de mientras el Banco Central le compra al Tesoro la deuda que tenía con el extranjero que le va a devolver en pesos. Digamos que le ha financiado, sí. Y aquí quiero hacer un inciso que a lo mejor no tiene relación directa con el vídeo, pero es importante además de interesante de comentar. Como habéis visto, el nuevo gobierno aún no ha acabado con la emisión de nuevos pesos, pero ha conseguido que esta emisión de pesos nuevos sea sana para la economía. La diferencia es que ahora esta nueva emisión de pesos va destinada a la consecución de divisas, de bonos o las letras Bob Real y no para estar financiándole los déficits al gobierno, que es bastante diferente. Podemos decir que ha conseguido que la expansión monetaria sea más orgánica y no una simple consecuencia del desequilibrio fiscal que tengan las cuentas del gobierno. Con esto, el Tesoro ve cómo sus obligaciones con el exterior se ven reducidas y ahora pasan a ser obligaciones del Banco Central. Y el detalle es que estos pesos que le irá pagando el Banco Central al Tesoro tendrán rendimientos negativos, rendimientos reales negativos, mejor dicho, haciendo que a la vez la carga del Banco Central se vea ligeramente reducida, ya que recordad, no tienen que estar pagando más adelantos transitorios. Vamos, que ha sido un juego de ir moviendo la deuda de un lado a otro y que no tendría ningún sentido si el gobierno no consigue mejorar sus cuentas. Pero como se han eliminado esos adelantos transitorios, el Tesoro ya no puede recurrir a esa emisión monetaria. El gobierno consiguió acumular un superávit primario de 1.000 millones de dólares, coincidiendo con todo el rollo que se hemos soltado hasta ahora, fortaleciendo de esta forma el peso y una reducción en el riesgo del país, ubicándose por debajo de los 1.800 puntos básicos por primera vez desde mayo de 2022. Y algo que ha contribuido a sanear ese balance tanto del Tesoro como del Banco Central ha sido el sector exterior, concretamente la balanza energética. Según los acuerdos entre el gobierno de Milei y el FMI, Argentina podría pasar de un déficit en la balanza energética de 600 millones en el año 2023 a un superávit de 3.300 millones de dólares en el año 2024. ¿Y cómo lo consigue? Sustituyendo las importaciones de gas licuado. Se logrará poniendo en pleno funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, que según G&G Energy Consultants se proyecta que este año el sector energético aporte un superávit comercial de aproximadamente 3.800 millones de dólares. Y este saldo se puede ver incrementado en el año 2025 llegando a 7.500 millones de dólares. Ya hemos dicho que en el 2023 hubo un déficit de 600 millones de dólares, pero es que en el 2022 ese déficit era de 4.500 millones de dólares. Casi nada. Y esto es importante porque 1. Se acumulan más reservas, 2. Se consiguen más ingresos vía impuestos. Pero ¿y qué pasa con las exportaciones en general? Aquí ya es un poco más complicado hacer predicciones, ya que no depende enteramente de lo que haga el gobierno. El comercio exterior puede ser una importante fuente de dólares, pero a la vez una importante fuente de pérdida de estos. Depende de cuánto se venda, de condiciones exteriores, condiciones como el clima, ya que las exportaciones agrícolas, que es uno de los principales motores de la economía argentina, no han funcionado precisamente bien en estos últimos años, debido principalmente a las adversas condiciones climáticas. El año pasado, el déficit comercial se situó en terreno negativo con una pérdida de 7.300 millones de dólares. Según el informe de INDEC, la mayor pérdida se registró en las ventas de productos primarios, que facturaron 12.000 millones de dólares por exportaciones, sufriendo una caída de casi un 40%. Caída de exportaciones causada principalmente por las sequías que sufrió el país el año pasado. Y a fecha de hoy, las previsiones parecen ser bastante positivas en este aspecto, por eso está tan en el aire si esto va a mejorar la salud financiera de Argentina. Pero ahora viene la pregunta del millón. Todas estas políticas de cuadrar cuentas están muy bien, pero ¿quién las paga?
Esto evidentemente se pagará vía recortes fiscales, ya sea vía recortes en el gasto público o el incremento de los impuestos. Y aquí Milei tuvo una pequeña ayudita de un aliado inesperado, la inflación. Según las estadísticas, esos gastos aumentaron nominalmente en un 129% en enero de este año, pero este incremento es la mitad de la inflación anual del periodo, que ha sido de un 254%. Es decir, que en términos reales el gasto ha bajado bastante. Por su parte, también ayudó a incrementar los ingresos nominales, ya que como los precios son mayores, se cobra más en impuestos, como por ejemplo en el impuesto al consumo. Dentro de esos gastos, los más afectados fueron las transferencias a provincias, subsidios económicos, transferencias a universidades y otras prestaciones sociales. Pero quizá lo más destacable son los gastos en capital, donde tenemos una reducción significativa, no solo en términos reales, sino que también en términos nominales, es decir, la cantidad de pastel que se le reparte. Ahora mismo el gasto conjunto está valorado en 77.000 millones de dólares, la mitad de lo que se ha gastado el año anterior. ¿Y qué es lo que incluyen estas partidas? Cosas como la educación, vivienda, transporte, agua potable, alcantarillado y energía se verían afectados por este tijeretazo. Ahora lo que hay que esperar son las consecuencias de esto, ya que evidentemente esta brusca reducción del gasto público afectará a la economía real. Según el informe de Brooks, ahora nos enfrentamos a la realidad. La única forma de estabilizar el peso es a través de una recesión severa, y eso ya ha comenzado. La producción industrial en diciembre cayó más del 5% en comparación con el mes anterior. No se espera una recesión grave. Y esta caída de la actividad económica a ver cómo afecta en los ingresos futuros de este año, ya que sí, el primer dato ha sido un superávit, pero aún quedan unos cuantos meses por delante. Y sí, esto va a ser duro para la población argentina, pero perdonadme por la salida de tono que no suelo tener en este canal. Si las cuentas argentinas no hubiesen estado administradas por simios con metralletas, no se tendría que estar haciendo todo esto. Cuanto más se tarde en hacer los ajustes necesarios, más duros van a ser estos, porque la bola de nieve será mayor. Así que es lo que hay. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.